La inteligencia artificial abandonó el espectro de la ciencia ficción para formar parte de nuestra vida diaria y, aunque no sea visible, fácilmente se encuentra en nuestro entorno. La IA es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten capacidades similares a las del ser humano, algo que aún resulta lejano y misterioso, pero que desde hace años está presente en nuestro día a día. Hay una variedad de clasificación de inteligencia artificial, entre las que destacan los sistemas que piensan como humanos, los cuales automatizan actividades como toma de decisiones, resolución de problemas y el aprendizaje. También existen los sistemas que actúan como humanos, que básicamente son computadoras que realizan tareas de forma similar a como lo hacen las personas. En otras palabras, robots. También existen las que piensan racionalmente, intentan emular el pensamiento lógico racional de los humanos. Y las que actúan racionalmente, que idealmente son aquellos que tratan de imitar de manera racional el comportamiento humano, como son los agentes inteligentes. En algunos ejemplos conocidos de las aplicaciones de la IA están presentes en la detección facial en los dispositivos móviles. Esto lo podemos observar cuando se comenzaron a implementar el desbloqueo facial. Entre otros tenemos asistentes virtuales como lo es Siri, Alexa o Cortana a través de ciertos bots. Hola Cortana, clima en Loma Bonita, Oaxaca. En este momento hace 28 grados con lluvias. Y esto se logra gracias a una rama de la inteligencia artificial llamada reconocimiento de patrones. Esta es la ciencia que se encarga de la descripción y clasificación de procesos sobre ingeniería, computación y matemática relacionados con objetos, ya sean físicos o abstractos, personas, señales, representaciones, etc., con el propósito de extraer información que permite establecer propiedades entre dichos objetos. Trabaja con base en un conjunto previamente establecido de todos los posibles objetos, que son conocidos como patrones, individuales a reconocer. El objetivo principal de un sistema de reconocimiento automático de patrones es descubrir la naturaleza subyacente de un fenómeno u objeto, describiendo y seleccionando las características fundamentales que permitan clasificarlos en una categoría determinada. Para llevar a cabo la tarea anteriormente mencionada, es necesario implementar ciertos algoritmos que nos ayuden a clasificar los objetos en base a ciertas características. Cada algoritmo funciona de una manera diferente y se utiliza en problemas diferentes. En este caso vamos a utilizar el análisis de componentes independientes, el cual el tipo de problemas que resuelve este algoritmo está relacionado directamente con el audio o con las imágenes. Ok, esta también es conocida como ICA, de sus siglas en inglés, Independent Analysis Component, el cual es un método para la separación ciega de fuentes. Aquí es muy importante explicar lo que viene siendo esto de la separación. Se puede abreviar como BSS por sus siglas en inglés, Blind Source Separation, el cual pues trata directamente con audio o con imágenes, y el problema que resuelve es tratar de separar una mezcla en componentes originales llamadas fuentes, pero sin tener un conocimiento previo de estas. En BSS se estudian técnicas para tratar de revertir un proceso de mezclado. En este caso podría ser como volver a tener cada una de las fuentes sin la influencia de las otras. La necesidad de separar estas fuentes en las originales no solo surge en audio, sino en otros campos como biomédica, telecomunicaciones, sistemas de potencia, incluso en el área bursátil. Donde tengamos una mezcla podemos encontrar sus componentes. En la figura que mostramos se puede observar el proceso de mezclado y separación. Este es un esquema general, por lo tanto es de dos o más fuentes. Se muestran las fuentes independientes, que son representadas por S1, S2, S3, etc., la matriz A y la matriz W. Además de eso tenemos las estimaciones Y1, Y2, etc. También tenemos el bloque W, en el cual se
agregó una flecha, la cual indica que los coeficientes de esta matriz pueden ser cambiados. Dentro de esto tenemos una regla de actualización de los pesos, la cual, como su nombre lo indica, se va a tratar de actualizarlos de tal manera que al multiplicarlos por las mezclas de los componentes resultantes resulten ser mutuamente independientes. Aquí se utilizó una regla llamada de Common para la maximización de la kurtosis. Según el teorema del límite central, cuando mezclas y mezclas señales con distintas distribuciones de la probabilidad, la señal mezclada resulta que tiende a ser más gaussiana que los componentes originales que la formaron. Este proceso puede ser revertido si la adaptamos a la matriz W de tal manera que la kurtosis cada vez sea mayor a la del paso anterior. Esto es así por la siguiente razón. La kurtosis de una señal gaussiana es 0. Todos los demás tipos de distribuciones tienen un valor de kurtosis mayor o menor de 0. Otra forma en la que se puede representar esto de una manera más sencilla, o mejor dicho, simplificando lo dicho anteriormente, es de la siguiente forma. Tenemos que encontrar alguna transformación lineal en esta parte, las cuales van de un espacio de características originales, las cuales van a ser representadas por las letras X, las cuales pues vemos aquí X1, X2, X3, punto, 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 hasta tener XN. Y teniendo estas características se van a transformar en un nuevo espacio de características con variables aleatorias, las cuales van a ser nuevas y se van a llamar Y. Entonces tenemos a Y1, Y2, Y3, punto, 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 hasta completar YN. Una vez teniendo esto, se va a tener que calcular la información mutua. Esto para asegurarnos la independencia de cada una de ellas. Y podríamos obtener para todas las partes de una información mutua igual a 0, que se representa de la siguiente forma. Además de esto, trata de asegurarse de que la información mutua entre las características de Y y el espacio de características originales, las cuales son representadas por la X, sean las más altas posibles. En otras palabras, queremos reconstruir todos los datos. Queremos poder predecir X a través de Y y viceversa, al mismo tiempo que nos aseguramos que la nueva dimensión sea un hecho de que sean mutuamente independientes. Este algoritmo se considera pues como primo o hermano del PCA, solo que la diferencia del PCA con respecto al ICA es que no se supone que los componentes del método sean ortogonales para la separación, y en el ICA únicamente asumimos que la independencia estadística de las componentes. Entonces lo que quiere decir es que en ICA no nos va a importar lo demás y se va a tener en cuenta o se va a creer siempre que todas sus variables son independientes. Generalmente los problemas a resolver con ICA se consideran de caja negra, en el cual tenemos una entrada que pasa por un procesamiento. Internamente no sabemos qué hace, simplemente sucede y realmente pues pasa algo y ya después nos da una salida. Algo importante es que las mediciones no pueden aislarse de un ruido, por lo que es difícil registrar una medición limpia. Esto se refiere a las características que van a ser las entradas de los objetos, bueno, de las características de los objetos. Como sabemos, la única forma en la que una entrada o una medición esté libre de ruido es que sea en un espacio totalmente aislado o bajo un entorno controlado. Entonces el ruido siempre va a ser un factor que va a estar presente en todo tipo de medición. Hemos estado hablando de las mediciones, pero como tal no sabemos respecto a qué se refiere o qué son exactamente, por lo que procederemos a ver algo respecto a eso.
Se dice que las mediciones se pueden definir como una combinación de muchas fuentes independientes. Para esto se muestra una imagen en la cual tenemos diferentes autos, personas, motocicletas y así. Cada uno de esos objetos se puede considerar como una fuente independiente. Esto quiere decir que cada una pues, puede emitir una cantidad de información. En este caso puede ser ruido. Dice que el tema para separar estas señales se le conoce como separación de fuente ciega, que lo vimos hace un momento. Entonces, básicamente lo que el algoritmo trabaja es con eso, con fuentes independientes, y va a tratar de hacer una separación. Para ello podemos deducir que cada uno de estos elementos está emitiendo cierto ruido. Por ejemplo, aquí la persona puede estar gritando sonidos de auto. El término ciego indica que las señales de las fuentes pueden separarse incluso si se conoce poca información acerca de las fuentes. Aquí tenemos una imagen de una señal, la cual está compuesta, pero nosotros no lo sabemos. Entonces, al pasarse por el algoritmo, nos damos cuenta de que esta señal en realidad está compuesta por otras dos, las cuales podemos ver en la siguiente forma. La señal verde con la señal azul componen esta, y aquí vemos la separación de cada una de ellas. Entonces el algoritmo ICA es capaz de interpretar una señal, aunque pues, como aquí lo dice, no tenga mucha información respecto a ella, pero sí de las fuentes, y hace el análisis para hacer este proceso de separación. Continuando con las diferencias, tenemos que la idea principal del PCA va a ser encontrar la correlación, y la manera de hacerlo va a ser maximizando la varianza, ya que con esto nos va a dar la habilidad de hacer una reconstrucción. Esto es muy importante dentro de nuestro algoritmo, debido a que, dado un conjunto de datos derivado de un set de datos original, va a ser capaz de reconstruir dicho set de datos, o al menos un aproximado. Dentro de lo que el ICA trabaja, lo que se está haciendo es tratar de maximizar, pero lo que viene siendo la independencia. De una entrada trata de encontrar una transformación lineal del espacio de características en un nuevo espacio, de manera que cada una de las nuevas características individuales se vuelvan mutuamente independientes. Una forma de representar visualmente este ejemplo pues, es de la siguiente manera. Asumimos que existen un montón de cosas en el mundo y cada una tiene características que se asocian únicamente con ellas, las cuales pues podremos representar de esta forma, y esas variables aleatorias son mutuamente independientes las unas de las otras. Esto quiere decir que si conozco el valor de algunas de ellas, no me dice nada acerca del valor de otros. Entonces eso lo vamos a representar aquí de forma de varios círculos de diferentes colores. Lo que podemos ver son solamente observables de cada uno de estos objetos. El valor de las variables ocultas da lugar a estos observables, y de alguna manera se combinan de una manera lineal, y nuestro trabajo de aprendizaje en este caso es pues intentar encontrar las variables ocultas. ¿Cómo se va a hacer esto? A través de pues, los distintos observadores, que vemos que por cada una de estas variables se va a encontrar un observador y se van a relacionar entre ellos, pues de la siguiente manera, en la cual nos dicen que pues tenemos por cada variable oculta un observador, y esos van a interactuar con todos los elementos dentro del sistema, solo que la percepción de la información de cada uno de ellos va a variar en distintas cosas, como por ejemplo puede ser la distancia en la que se encuentran.
Entonces básicamente lo que aquí está diciendo es que la percepción de cada uno de los observadores va a variar con respecto a la posición de cada uno de las variables. Entonces pues cada uno lo va a ver de forma diferente, y con esto se van a construir los set de datos o las variables mezcladas, porque por ejemplo este recibe información de acá, de acá y de acá, y ese igual, solamente que lo van a percibir de diferente manera. A continuación veremos un ejemplo asociado directamente a ese algoritmo, el cual se conoce como el efecto de la fiesta de cóctel, en el cual tenemos un grupo de personas en un salón, cada una de ellas está hablando, por lo que emiten diferentes tipos de fuente. Aquí la problemática es identificar quién está hablando y quién no. Una manera más sencilla de ver esto es como si tuviéramos algunas personas que se encuentran pues platicando unos con otros. Aquí los podemos representar como esas tres. Así que imaginemos que en lugar de las orejas pues tenemos micrófonos, y estos micrófonos están grabando todo lo que escuchan, los cuales pues están de esa manera. Esto quiere decir que el primer micrófono va a escuchar lo que dice esta persona, pero también lo que dice la segunda y la tercera, y así sucesivamente, entre otros. Sin embargo, cada una de las personas va a escuchar de manera ligeramente diferente. ¿A qué se refiere? Pues va a variar el volumen, el retraso entre ellos, la intensidad y todo eso, debido a muchos factores aleatorios que producen ruido, la distancia, etc. Aquí podemos analizar que pues las personas vendrían siendo como variables ocultas, y los micrófonos vendrían siendo como los observadores, que son aquellos que captan pues el ruido que emiten cada una de ellas. Basándonos en este ejemplo, se va a mostrar a continuación una implementación con código para que pues, se pueda ver cómo funciona esto. Ok, ahora vamos a poner en práctica un código donde simplemente el algoritmo ICA está programado en Python, y pues la fuente es de GitHub. Entonces podemos observar que las entradas bueno, los archivos que encontramos dentro de esa carpeta son 3 códigos de Python y 2 archivos de audio. Tenemos las utilidades, en las cuales nos va a ayudar a mezclar sonidos y a plotearlos. Tenemos un archivo para preprocesamiento, y aquí pues vamos a segmentar las matrices, para finalmente pues vamos a guardar los archivos que fueron preprocesados. Entonces vamos a ejecutar esto, vamos a poner a Python de intérprete y a correr. Como podemos ver, aquí cargan ambos archivos, siendo el primero el del teléfono, el sonido del teléfono, y aquí la marcha imperial de Star Wars. Entonces tenemos un archivo que nos va a servir para mezclarlos. Ok, entonces vamos con la parte de preprocesamiento. Para ello vamos a tener dos entradas, Source X y Source Y, que son los que tenemos aquí. Estos archivos de audio nos van a representar a cada una de las fuentes de sonido, y vamos a ver qué contienen. Siendo X un ringtone de celular, y Y la marcha imperial de Star Wars.
tan, 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 tan. Ok. Entonces, se supone que cada una de esas va a ser la fuente. Y aquí nos están pidiendo los dos, porque si recordamos en la explicación decimos que cada una de las fuentes va a tener un observador y ese observador va a captar todas las fuentes que interactúan entre sí, tomando digamos cada una como principal, siendo que el observador de X va a captar obviamente el sonido de X y de la otra fuente con la que está interactuando, entonces sería de Y. Básicamente sería una transformación en la que pues el principal sería X, pero con información de Y, y así pues igual sucede con la segunda fuente, que en este caso sería Y con respecto a X. Entonces para ello vamos a mezclarlos. Tenemos aquí las entradas de la fuente X y la fuente Y. Aquí manda llamar a la utilería y como dato le manda pues el archivo 1 con respecto al 2 y unas variables. Aquí vamos a plotear, o sea vamos a mostrar las imágenes de la señal generada y vamos a guardar los archivos. Entonces vamos a ejecutarlo. Run, nos vamos con Python y correr. Ok, aquí tenemos las dos salidas, que viene siendo pues X, el sonido del ringtone con respecto al sonido de Star Wars. No, miento, perdón. Ese es el sonido de Star Wars con respecto al ringtone y ese es el ringtone con respecto al sonido de Star Wars. Se puede distinguir fácilmente por la forma de la señal. Ok, una vez hecho esto, salimos y nos genera esos dos archivos llamados Mixed X y Mixed Y. Entonces vamos a abrirlos para que pues vean qué es lo que se genera. Se puede apreciar que se combinaron. Y en una tiene más protagonismo el ringtone y que el sonido de Star Wars, incluso se escucha un poco acelerado. Ok, y con eso es con lo que vamos a seguir trabajando. Una vez que tengamos los datos preprocesados, vamos a abrir el siguiente archivo que se llama Sound, FastIK y Fobi. Este código lo que hace es implementar dos de las formas, dos formas en las que se puede implementar el algoritmo IK, siendo el Fobi y el FastIK, que pues se va a mostrar a continuación. Entonces vamos a leer los archivos que pues aquí se van a llamar Mixed. Tenemos acá los nombres del X y Y, los va a leer. En esta parte lo que va a hacer es centrar las variables mezcladas y los va a escalar pues, de forma correcta. Después lo que va a hacer es crear una matriz de las señales y se le va a aplicar un blanqueamiento, una matriz de blanqueamiento, para finalmente encontrar los vectores individuales, los componentes individuales uno por uno. Y aquí pues se va a implementar el FastIK. Una vez teniendo esto, vamos a desmezclar la matriz con la matriz original. Aquí se obtiene la matriz original y aquí se aplica el mismo procedimiento pero con el Fobi. Una vez que tengamos esto, vamos a plotear, mostrar las gráficas de los sonidos separados
Y finalmente vamos a guardar en Fobi y en el FastIK. Ok, vamos a ejecutar el código. Python run. Aquí podemos observar ya separadas. Y los resultados. Una vez teniendo eso, nos vamos a la carpeta Sounds. Y aquí tenemos por Fobi. Y el FastIK, ese es otro. Ok. Bueno, aquí lo separamos por Fobi. Y podemos abrir ambos archivos. A ver cómo. Ok, vamos a. Se puede apreciar que efectivamente lo separó, solo que pues aún tiene ruido. Pero pues es algo normal en este tipo de procedimientos. Bueno, básicamente esa es una implementación del FastIK. Durante la implementación de código se habló de una parte de preprocesamiento en la cual se vieron unas cosas que pues no se han explicado hasta ahora, como por qué es importante el procesamiento. Antes de aplicar algún algoritmo IK es útil hacer un preprocesamiento para hacer el problema de estimación de IK más simple y mejor condicionado. Para ello vamos a utilizar técnicas como lo que es el centrado, el cual el procesamiento más básico es centrar X. Esto se logra, por ejemplo, sustrayendo su vector de media para hacer que X sea una variable de media 0. Este paso es realizado con el fin de simplificar los algoritmos de IK. No quiere decir que no se puede dejar de hacer, entonces es opcional o no de implementarlo. Como segundo procesamiento tenemos el blanqueamiento, la cual es otra estrategia de preprocesamiento útil, que consta de blanquear las variables observadas. Esto quiere decir que antes de aplicar algún algoritmo de IK y después del centrado, se transforma el vector observado X para obtener un nuevo vector blanqueado X', con componentes no correlacionados y sus varianzas iguales a la unidad. Un método común del blanqueamiento es sustraer las filas de X y seguidamente pasar X a través de una matriz de blanqueamiento dada por la siguiente fórmula. En esta etapa de blanqueamiento reduce las estadísticas de primer y segundo orden de los datos y tiene como principal ventaja que entrega una nueva matriz de mezclas ortogonal. Cuando las entradas a IK son los datos que han pasado por este paso previo, la matriz de transformación es la siguiente. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que pues les sirva este video y que les ayude a comprender un poco mejor acerca del IK. Sí, es algo complicado y casi no hay videos en español, así que espero que esto termine siéndoles útil.